pues seguimos un poquito adelante. Hemos visto, ya hemos hecho una introducción muy somera a la porción de Hebreos, y cuando llegamos a las notas de hoy, vamos a encontrarnos ya de cara, así de sopetón, con el capítulo 2, versículo 17 de Hebreos. Lo leemos y después enseguida seguimos, ¿vale? Muy bien. Capítulo 2, versículo 17. Uno de vosotros, si lo quiere leer fuerte, alto, pues os agradecería. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Eso es, muy bien. Es la primera vez que aparece este título precioso, tremendo, con relación al Señor Jesucristo. Ahora, hay en algunas epístolas, seguramente ya está ahí el coso, muy bien. En algunas epístolas encontramos al Mesías y su sacrificio expresado en términos que nos recuerdan el viejo culto judío, el antiguo, ¿vale? Hay textos en los que nos hace referencia, nos hace pensar en los sacrificios, en el templo, todo ese ceremonial, todo eso que tenía que ver con lo que Dios había instituido en el antiguo pacto. En Primera de Corintios, por ejemplo, dice: porque nuestra Pascua, que es Mesías, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Primera de Corintios 5:7. O bien en Romanos 3, donde dice: a quien Dios, hablando del Señor Jesucristo, a quien Dios puso como propiciación. Nuevamente algo muy parecido en Primera de Juan capítulo 2. Y Él, hablando del Señor Jesucristo, Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Y os acordáis? Todo eso son términos muy familiares cuando uno va al Antiguo Testamento. Eso aparece. Esos términos aparecen, ¿verdad? Y luego son recogidos y otra vez nos encontramos estas expresiones en el Nuevo Testamento con respecto al Señor Jesucristo. Primera de Pedro 1 dice: sino con la sangre preciosa del Mesías, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El Mesías nos amó, dice Efesios, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Efesios 5:2. Este texto, como dice en las notas, podríamos decir que es el que más se acerca, o que como que queda ahí rozando algo que vamos a encontrar de una manera amplia, exuberante, ahí en Hebreos. Pero Efesios 5 dice: ¿quién nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante? ¡Wow! Y esto debería de hacer que separaran nuestras orejas, se levantaran y poner mucha atención. Pero cuando llegamos a Hebreos, ya digo, todo esto son pasajes que nos dejan así como pensando, ¿no? Pero cuando llegamos a Hebreos, capítulo 2, versículo 17, nos encontramos con una bomba. Es una declaración, es una revelación, algo que nadie se esperaba en el mundo judío. Es todo nuevo. Todo absolutamente nuevo. Por cuanto antes, en la vida de Jesús, ya vimos en las lecciones anteriores, en su ministerio, en su sacrificio, nadie pudo relacionar al Cristo con el sumo sacerdocio, ¿vale? Pero aquí en Hebreos se nos dice así, directamente: para venir a ser misericordioso y digno de fe sumo sacerdote. Ahora, esta declaración, esto que encontramos aquí, este tremendo texto, vamos a verlo, vamos a estudiarlo desde dos ópticas o desde dos perspectivas. Primeramente, en relación con
lo que sería la idea que había del sumo sacerdocio o del sacerdocio en el Antiguo Testamento. En relación con eso, vamos a verlo. Y después, con relación a la idea que la primera iglesia tenía de todo este asunto, es decir, del sacerdocio, sumo sacerdocio, etc. ¿Vale? Así que vamos a ver estas dos relaciones y vamos a ir avanzando y entendiendo esta preciosa verdad. La primera relación, encontramos, en primer lugar, en el versículo, de una forma clarísima, la condición requerida para que el Mesías Jesús fuera sumo sacerdote. ¿Cuál sería la condición? A ver si alguno de los estudiantes levanta la mano rápido y me dice, muy claro, Rosa. No. La condición requerida que se pedía para que llegara a ser sumo sacerdote. Versículo 17 del capítulo 2. Estamos viendo. No. En el capítulo 2, versículo 17, en cuanto a luz, en cuanto a sumo sacerdocio, ¿qué es lo que se requería de él? Semejante a sus hermanos. Muy bien, debía ser semejante a sus hermanos. Eso es lo que se requería. Y eso nos llama la atención, ¿vale? Debía ser, si están en las notas. Si estuviera Manuel aquí, se hubiera dado cuenta enseguida. Bueno, muy bien. Segundo lugar, esta semejanza debía ser total e implicaba la identificación con los aspectos más dramáticos, más duros, más realistas y dolorosos de la existencia humana. No solamente del pueblo de Israel, no, un nivel mucho más alto, más general de la existencia humana, como son las pruebas, los dolores, los sufrimientos, las tentaciones y la misma muerte. Debía ser semejante en todo a sus hermanos. Esto es importante, muchachos, ¿sí? Por otro lado, esta condición es sorprendente. Sorprende cuando uno va aquí al texto 2:17, cuando queremos relacionar esta declaración sumo sacerdotal de Cristo con el sacerdocio, la idea que tenían los judíos del sacerdocio hasta esos momentos. Sorprende, ¿por qué? Porque no corresponde en absoluto con las ideas ni de la tradición ni lo que encontramos en el Antiguo Testamento. No concordaba. Había algo ahí que no encajaba. El hecho de semejarse a sus hermanos. La posición del sumo sacerdote, en segundo lugar, en la época de Jesús, representaba la más alta dignidad en el pueblo judío. Él estaba en la cúspide de la pirámide religiosa, estaba ahí arriba. ¡Wow, madre mía! Y el judío de a pie, el pobrecito de ahí, de la aldea, tenía que mirar, así es que ni siquiera tenía la oportunidad de poder a lo mejor estar en un coloquio con el sumo sacerdote, porque no, era imposible. Seguimos, de ahí que fuera cargo deseado por hombres ambiciosos, y hay testimonio, el mismo Josefo da testimonio de la ambición y el deseo de tener ese cargo por hombres ahí dentro del pueblo de Israel. Históricamente hay casos que realmente, y después más adelante vamos a ver algo más, ¿verdad? En cuarto lugar, el problema entonces no está en la gloria del sumo sacerdote Jesús, el Mesías. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús al final fue glorificado, y de hecho Él le pide al Padre antes de ir a la cruz, y le dice: Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Así que el Señor iba a ser glorificado. No se trata de la posición, no se trata de la gloria que habría de recibir, o que humanamente el sumo sacerdote judío recibía por tener ese cargo. El problema está, o el asunto está en el camino que Jesús tuvo que recorrer. Muy diferente
a la idea de la época en la que recibimos Hebreos. No, o cuando Jesús estuvo en la tierra, por supuesto. No, el Señor recorre un el cual no se eleva por encima de los demás hombres. Él no viene situado en una cúspide y todos los hombres necesitan permiso y solicitud de poder ser recibidos como un monarca, como en absoluto. Es otra situación, es otro camino el que el Señor recorre. Y en segundo lugar, el Señor desciende a la condición más humilde que se pueda uno imaginar para llegar a identificarse con nosotros, los pecadores. Llegando a compartir los sufrimientos, tentaciones, etcétera, como decía antes, y hasta aún la misma muerte. Esto era inconcebible en la mentalidad judía para el sumo sacerdocio. Llega a ser entonces lo opuesto de lo que vemos en el Antiguo Testamento. Es otro camino, polos opuestos, son como 180 grados en otra dirección. En lugar de semejanza, el Antiguo Testamento insiste en la necesidad de la separación. ¿Os acordáis? La primera clase, sistema de separaciones, separación. Y ahí quedaba el sumo sacerdote en un lugar, en una posición en que difícil de que pudiera entender, empatizar con el judío del pueblo, judío cualquiera del pueblo. Jesús, me encanta pensar de esta manera, ¿no? Jesús es tan diferente, su camino es tan diferente. Él llegó a acercarse tanto, no a separarse, a acercarse tanto a los hombres, que se expuso, primeramente, gracias a Dios, se expuso al abrazo, al toque. Como dice el apóstol Juan, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos palpado tocante al verbo, palpado con sus manos, tocante al verbo de vida, eso os anunciamos. Es decir, el Señor estaba tan cerca de los hombres que los hombres pudieron acercársele, tocarle, verle, escucharle, incluso su respiración. Y ahí vemos a un Juan, que es el que habla en su primera epístola, el que escribe, lo vemos ahí recostado en su pecho, escuchando su respiración. El sumo sacerdote normal de turno, era imposible que uno pudiera hacer eso. Y el Señor se acercó tanto a los hombres que los hombres se tomaron el atrevimiento de tutearle, de menospreciarle. Y lo vemos cuando es interrogado. Termina la interrogación y vemos cómo se van hacia él y le escupen a la cara y le golpean, le dan puñetazos. El Señor queda expuesto, tan cerca se puso el Señor de los hombres. Por eso estamos entendiendo, viendo que el camino que recorre el Señor para llegar a ser sumo sacerdote fue otro camino, muy diferente al del Antiguo Testamento. Entre las condiciones requeridas, entonces, la ley establecía, por otro lado, la ausencia de toda enfermedad o defecto físico. Esto lo vemos en Levítico, capítulo 21, que ya lo habréis leído sin duda. Me lo creo, Me creo que habéis leído el Levítico, todo el Levítico, ¿vale? Si os tendré confianza. Capítulo 21, versículos 17 al 23, vemos que hay toda una serie de disposiciones dadas por Dios para que el que tomara el sumo sacerdocio debía de estar ausente de enfermedades, de defectos físicos, etcétera, etcétera. Eso era algo muy serio. Es como incluso los animales cuando tomaban para el sacrificio, también había toda una serie de requisitos.
en cuanto a su sanidad, etc. Y cuenta Josefo, y aquí viene un ejemplo clarísimo, cuenta Josefo, esto también relacionado con el cargo ambicionado por los judíos. Cuenta que Antígono e Hircano querían los dos, apetecían el sumo sacerdocio, porque había quedado vacante la plaza y entonces los dos peleaban por tener el cargo. Y a Antígono no se le ocurrió mejor cosa que tirársele encima de él, estilo jugador de fútbol último en estos tiempos últimos. Se le tiró encima y le arrancó la oreja, una, porque la otra no le dio tiempo. Le arrancó una oreja de cuajo, de un bocado. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué te parece, Isbak? ¿Por qué le arrancó la oreja? De malo que era, nomás. ¿Qué te parece, Isbak? ¿Por qué? Sergio. No, por favor. Ana. Para que no pudiera ejercer el sumo sacerdocio. ¿Por qué? ¿Por qué no podía andar sin una oreja? Clarísimo. Ahí va, tenía que tener las dos orejitas bien bien colocaditas y tal. Ella, mujer, no podía ser sumo sacerdote, pero ella estaría perfecta para tomar físicamente. Bueno, una bendición. ¿Entendéis, estudiantes? ¿Entendéis? Es importante lo que estamos viendo, muy importante. ¿Qué pasa cuando lo relacionamos y estamos viendo la relación del texto de Hebreos 2:17 con la idea del Antiguo Testamento en cuanto al sacerdocio? ¿Qué pasa cuando contrastamos los dos caminos? El camino del sumo sacerdote normal y el del Señor. Pues se produce o hubiera sido un contrasentido. Lo que para el antiguo sumo sacerdote hubiera sido inconcebible, que no se podía comprender, no lo podían recibir, el hecho de asemejarse a sus hermanos, para Jesús viene a ser un deber, debía ser semejante en todo a sus hermanos. Así que, ¿os dais cuenta de la diferencia? Y en el Señor Jesucristo era necesario que se asemejara en todo a sus hermanos y llega a sufrir en una forma indecible. De hecho, Él expuso su cuerpo a los heridores y fue golpeado, fue lacerado, le dieron con el flagelo en la espalda, hicieron largos surcos como el arador ara el campo, y fue menospreciado. Le estiraron de los pelos de la barba, escupieron, le dieron puñetazos, su rostro fue desfigurado. De hecho, tenemos textos como en Isaías 50, 52, 53, y vamos a leerlos porque es importantísimo, estudiantes, que veamos esto, porque esto tiene que ver con el camino que Cristo tuvo que recorrer para llegar a ser sumo sacerdote. Capítulo 50, versículo 6. El primero que lo encuentre, que lo lea, por favor. 56. Bueno, o yo señalo. Vamos a ver. Sergio, ¿lo tienes? ¿Tienes abierto? 56. Isaías 56. Después pásale a Mark, que temo que se me duerma. ¿Qué dice? ¿Qué, Sergio? 56. 56. Di mi cuerpo a los heridos y mis mejillas... A los heridores. A los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de
esputos. Ahí va. Gracias, Sergio. 52:14, ¿qué dice? ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Amén. Gracias, Marc. Precioso. ¿Se dan cuenta, muchachos? Vayan tomando nota, ¿sí? 53:2, yo os leo. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más inatractivo para que le deseemos. De tal manera quedó su rostro desfigurado, ¿no? Y de tal manera fue golpeado. En el versículo 4-5 dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Os dais cuenta? Esto es un sumo sacerdocio tan diferente. Pero el Señor entra por ese camino porque debía ser semejante en todo a sus hermanos. ¿Vale? Entonces entramos ahora entonces a la... de hecho, bueno, está el texto dentro del mismo versículo, ¿no? Para llegar a ser misericordioso y digno de fe, sumo sacerdote. Entramos en la segunda relación, estamos viendo, ¿sí? Entonces, la enseñanza de la primera iglesia con respecto a esa enseñanza antiguo testamentaria, pero en el tiempo de la primera iglesia, cómo entendían, cómo ellos predicaban, cómo ellos enseñaban. Pues en el capítulo 2 de Hechos, vamos a ver algunos pasajes aquí, capítulo 2 de Hechos, versículo 22 al 24. Rosa, tú misma, si quieres, puedes leer, ahí ya tienes abierto. 2, 22 al 24, después el versículo 32, 33, 36, ¿vale? Suficiente por ahí. La predicación de la primera iglesia. ¿Qué dice? Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y el versículo 32... 32, 33, 36. Vale. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Y el 36 dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Notamos un denominador común en todos estos textos que tienen que ver con su exaltación y su humillación todo el tiempo. Exaltación o humillación y humillación, o al revés, humillación y exaltación. Es continuo en el mensaje de la primera iglesia, continuo. Y lo vemos en estos versículos sencillamente que ha leído nuestra hermana. En cada uno de estos textos lo vemos repetirse. El último, por ejemplo: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros, ¿qué sería, Ana? ¿Crucificasteis? ¿Qué sería? Humillación. Dios la ha hecho Señor y Cristo. Exaltación. ¿Vale? Eso lo vemos repetirse, vez tras vez. En el capítulo 24 de Lucas,
Pásale por favor a tu hija, así, eso es. Capítulo 24, Lucas, versículo 26. Y Sharon, por favor, tú abre en Filipenses 2, del 5 al 11, ¿vale? Venga, y eso es enseñanza, la misma, el principio de la iglesia, aunque es un tiempo posterior a que Lucas hace referencia en el libro de los Hechos, pero sigue la misma enseñanza, la misma dirección, ¿vale? Lo encontramos repetido. Lucas 24, 26, ¿qué dice? ¿No era esto necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Ahí va. ¿No era necesario que padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? ¿Vale? Sharon. Filipenses 2, 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Así que encontramos lo mismo exactamente igual. Cuando vamos a Hebreos, en Hebreos encontramos que la iglesia estaba familiarizada con esta enseñanza y en Hebreos lo vemos repetirse de forma muy natural cuando está hablando del Hijo de Dios, ¿vale? Y el mismo Jesús, como aparece en el capítulo 2. De manera que en el capítulo 1 de Hebreos, anotadlo, del 5 al 13, encontramos claramente la exaltación del Hijo. Para arriba nomás, exaltado. Y cuando vamos del capítulo 2, después de una breve exhortación, del capítulo 2, 5 al 18, es decir, hasta el final del capítulo, vemos la humillación. Así que en el mismo capítulo 1 y 2 de Hebreos, ya encontramos la misma mentalidad, la misma idea, la misma enseñanza que se había repetido vez tras vez en la predicación, en la escritura. Exaltación, humillación, o al revés, humillación, exaltación. Eso lo vamos a ver claramente. Entonces, cuando llegamos al capítulo 2, versículo 17 de Hebreos, encontramos la enseñanza de la iglesia tocando estos dos movimientos, si podemos llamarlo así, y cuando termina de exponer esas dos verdades de la exaltación y de la humillación de Cristo, cuando llegamos al 2.17 lo que encontramos es la sencilla explicación, desembocadura, es decir, llega a esto. El Cristo exaltado, el Cristo humillado, llega a ser sumo sacerdote o misericordioso y digno de fe, sumo sacerdote. El énfasis recae sobre la humillación de Jesús. ¿Por qué? Es decir, hay más versículos en la humillación, hay más versículos en la segunda exposición que en la primera. ¿Por qué? Porque había que poner énfasis en la humanidad o en la humillación del bendito Hijo de Dios Jesús. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote humano no necesitaba identificarse con sus vecinos, sus coetáneos, su gente, puesto que él era pecador como ellos. La repetición entonces de estas dos cosas, su exaltación y su humillación, en la segunda exposición ha de llegar naturalmente a lo que encontramos en el capítulo 2, versículo 17. En la segunda parte vemos cómo se va repitiendo para llegar al 2.17. Mirad conmigo capítulo 2, versículos del 5 al 18. 8. Todo lo sujetasteis bajo sus pies
etcétera, etcétera, versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, humillación, coronado de gloria y de honra, exaltación. Versículo 10. Todas las cosas subsisten por quien todas las cosas, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase, eso es exaltación, por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Ahí están entrelazados los dos movimientos, las dos verdades. Versículo 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, hablando de Jesús, también participó de lo mismo, su humillación, concretamente cuando se encarna, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Nos habla de triunfo, de gloria y de un compartir y de traer vida, salvación a los hombres. Bueno, ahora vamos a tener un tiempo de preguntas, ¿verdad? Pero antes me gustaría seguir un poquito y daros por arriba. Ahora hay tiempo de preguntas, ¿vale? Si tenéis preguntas prontas de lo que hemos estado dando. Pero doy muy por arriba lo que vendría a ser la estructura literaria del texto de Hebreos, ¿vale? Algo muy por arriba, para que no os hagáis, o mejor dicho, para que lo tengáis bien presente. Esto es importante a la hora del estudio de Hebreos. Nos encontramos en primer lugar en los procedimientos que vemos que usa el hermano que está dando este mensaje. Encontramos en primer lugar que aparecen anuncios, es decir, con expresiones que nos dan la perspectiva o la idea de que va a hablar de tal cosa, y de hecho lo va a hacer y lo hace. 5 anuncios encontramos en todo Hebreos, ¿vale? 5 anuncios. Uno es en el capítulo 1, versículo 4, hablando de un más excelente nombre. El otro lo encontramos en el capítulo 2, el siguiente, versículo justamente 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y digno de fe, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. El tercer anuncio lo encontramos en el capítulo 5, versículo 9 y 10. Dice: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Así que tenemos ahí el tercer anuncio, ¿vale? El cuarto anuncio lo encontramos ya un poquito más adelante en el capítulo 10, cuando se nos habla de paciencia y de fe, porque versículo 35 del capítulo 10. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere no agradará a mi alma, etcétera. Muy bien, entonces serían el cuarto anuncio dentro de Hebreos. Y el último está ya casi al final, capítulo 12, donde se habla de levantar las manos caídas, y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado, ¿vale? Así que serían el 2, sí, los 5, no, por favor, ya, las citas serían capítulo 1, versículo 4, después capítulo 2, el segundo anuncio 17, el tercer anuncio 5, 9 y 10. El cuarto anuncio sería capítulo 10, del 35 al 38, podemos llegar hasta ahí. Y después el último sería capítulo 12, versículos 12, 13, ¿vale?
Muy bien, es algo muy, muy interesante. Muy interesante. Prácticamente esto es como una especie de bosquejo general, ¿tá? A través de estos 5 anuncios. 1, 2, 3, 4, 5. El primer anuncio tiene un tema nada más que trata. El segundo anuncio tiene 2 temas. El tercer anuncio tiene 3 temas. El cuarto anuncio tiene 2 temas otra vez. Y el último tiene un tema. De manera que hay como una estructura de círculo concéntrico, coincidiendo una parte con otra en esa estructura literaria. Algo realmente muy hermoso. El hermano que hizo este mensaje, la verdad que se esmeró, lo hizo muy ordenado, muy, muy precioso. Y de esta manera es fácil a la hora de poder estudiarlo, de poder entrar dentro de Hebreos. ¿Vale? Muy bien, entonces otro asunto más que hay que tener en cuenta en el procedimiento que confecciona este hermano, y lo vemos con las inclusiones. Las inclusiones son para señalar límites, son como paréntesis en la que se empieza a hablar de algo, y cuando llega un punto en el que prácticamente por una frase muy parecida a como empezó, ya te das cuenta de que termina la inclusión, termina el paréntesis, ¿vale? Por ejemplo, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú. Ahí empieza a hablar de ese tema. Termina, ¿dónde está? Versículo 13. Pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga, etcétera, etcétera. Quiere decir que cuando llegamos ahí ya te das cuenta de que va a seguir en otra dirección, porque ya esa inclusión ha sido terminada. ¿Vale? Eso es importante para entender el texto, el pasaje del cual está tratando, como que nos está avisando, termina de esta cuestión, ¿vale? Muy bien, esto lo podéis vosotros después en casa ir mirando y a ver si sois capaces de encontrar cosas de las que estamos viendo y descubrirlas vosotros mismos, decir, wow, aquí hay otra inclusión, o guay, ahí está lo otro o lo de más allá. Tercer lugar, género literario, pues muy sencillo, hay solamente 2. Hay exposiciones de la palabra y hay exhortaciones, es todo así, se va exponiendo la palabra del Señor y de pronto, ¡pum!, se intercala una exhortación, después otra vez se expone, después otra vez otra exhortación, y así, ¿sí? ¿Vale? Eso es muy sencillo para ver y para daros cuenta. Después hay otra cosa que destaca, son palabras que caracterizan a todo un pasaje, ¿vale? Esto es facilísimo para también descubrirlo vosotros. Hay momentos en los cuales se habla mucho de los ángeles, hay otras porciones donde se habla mucho del reposo, otras de la fe, ¿os dais cuenta? Eso es muy común en Hebreos y también es muy, muy hermoso. Bueno, y terminamos con esa palabra gancho. La palabra gancho es aquella que el autor va hablando, deja caer algo, escribe sobre algo o habla sobre algo y de pronto hay como una interrupción, puede ser una exhortación o algo que lo que va se va entreteniendo y después de pronto, ¡pum!, hay una palabra que hace el gancho con lo que había venido hablando anteriormente y te das cuenta de que sigue con el tema, va a seguir con el tema. Claramente lo vemos, por ejemplo, aquí en capítulo 5, versículo 10. Dice, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y después enseguida viene una exhortación clarísima, muy fuerte. Va terminando y de pronto dice, versículo 20, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y ya te hace ver de que va a seguir sobre el tema, está enganchando otra vez con lo mismo. ¿Vale? Esto pasa también en Hebreos. Y después ya de forma muy detenida se pone a hablar del sumo sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec. Vale, muy bien. Curioso, ¿verdad? Con todos los brazos
la estructura que parece una menorá, nos recuerda una menorá, ¿no? En esa estructura de todo el mensaje de Hebreos, tan hermoso, ¿no? Haciendo toda una armonía de un punto con otro, ¿no? Y de hecho, en el medio de todo, porque esa estructura, y lo vamos a ver si Dios quiere, creo que la próxima clase, si no recuerdo mal, no, la otra, dentro de toda la estructura, ya hablaba el otro día con mi yerno, con Mark, y él me decía, sí, es interesante, es como la Sagrada Familia, uno necesita irse para atrás, dice, pues te acerca mucho y te vas a topar con la piedra, una piedra bien labrada, bien hecha, buenísimo, y ese sería un versículo de Hebreos. Pero si te vas retirando, puedes ver la Sagrada Familia, ¡wow! ¡Qué tremendo edificio! Y es lo que pasa con Hebreos. Cuando lo ves con esa estructura, con ese diseño, ¡wow! Te quedas realmente maravillado, ¿no? El Señor usó a este hermano en este mensaje precioso.